De niña creía que los libros habían sido escritos para mí, que el único ejemplar del mundo estaba en mi casa. Estaba convencida, mis padres, que durante aquella época de su vida eran gigantes espléndidos y todopoderosos, se habían ocupado, en sus ratos libres, de inventar y fabricar los cuentos que me regalaban. Mis historias favoritas, que yo saboreaba en la cama, con la manta hasta la barbilla, en la voz inconfundible de mi madre, existían, claro está, solo para que yo las escuchase. Y cumplían su única misión en el mundo cuando yo le exigía a la giganta narradora más. He crecido, pero sigo manteniendo una relación muy narcisista con los libros. Cuando un relato me invade, cuando su lluvia de palabras cala en mí, cuando comprendo de forma casi dolorosa lo que cuenta, cuando tengo la seguridad íntima, solitaria, de que su autor ha cambiado mi vida, vuelvo a creer que yo, especialmente yo, soy la lectora a quien este libro andaba buscando. Amigos y amigas que leen por gusto, es un honor, un privilegio estar con Irene Vallejo, una página dedicada a la literatura, a los libros, pues tiene ahora una invitada muy especial que precisamente ha dedicado gran parte de su obra, o es curioso, esta obra en particular, El infinito en un junco, del cual nos ha leído un fragmento, pues que ha catapultado y visibilizado ya este amor por los libros que venía también de su faceta de escritora, además por supuesto de filóloga. Bienvenida a Lima, al tráfico de Lima y a Lee por Gusto, Irene. Gracias por esta invitación y por esta bienvenida, Lee por gusto. Pues lo de Infinito en un junco es muy particular porque si uno se acerca a él y le presentan el rótulo de un libro de ensayos sobre la historia del libro, claro, quizás se imagina un estudio mucho más histórico, con bastante información, pero tú has ahí incluido el testimonio, la vivencia, para dar también cercanía pues, al lector. Sí. Y hacerle partícipe, ¿no? Tú misma, ahora que has leído este fragmento de tu relación con los libros, has contado esta cercanía y ese testimonio es que también el gusto por la lectura no se impone o no viene necesariamente de la escuela, sino de la cuna, de casa, ¿no? Claro, claro. Para mí El infinito en un junco era un experimento literario. Tenía la intención de escribir un ensayo de un tipo distinto, un ensayo narrativo, un texto que está en la frontera entre la narrativa y la no ficción, porque he utilizado muchas herramientas que había aprendido en la novela, en la literatura infantil y juvenil, y entendí que esta investigación sobre la historia de la lectura debía ser contada como una gran aventura, porque es lo que para mí significa la creación del libro. Unas 1001 noches de todos los lectores del mundo y por tanto no es un texto académico, técnico y científico, sino es una especie de tapiz de historias donde se pone el rostro humano a todas las peripecias históricas de los libros, las persecuciones, la censura, las hogueras, las invenciones, las innovaciones, las búsquedas, los miedos, los viajes, la dificultad de crear las primeras bibliotecas de la historia, cómo eran las librerías de la antigua Roma o de Grecia, los primeros buhoneros que llevaban los libros en los carros, qué sabemos de los primeros lectores del mundo, cómo accedieron las mujeres a la lectura y a la escritura, el paso de las culturas orales a las culturas escritas, cómo eso transformó el lenguaje, el pensamiento, la memoria. Todas son grandes preguntas relacionadas con la humanidad, con nuestra capacidad de expresarnos y nuestra posibilidad de recordar, ¿no? de impedir la destrucción de todo lo que hemos amado, de nuestras canciones, de nuestras tradiciones, de nuestros versos, de las historias más maravillosas que ha podido urdir e inventar el ser humano. Y todo eso presentarlo precisamente como ese entretejerse de relatos, de vidas y viajes y aventuras,
y convertirlo casi en una gran novela, una novela en la que los protagonistas son quienes aman la lectura, quienes salvan los libros, quienes los recomiendan, los aman, los guardan, los cuidan, los acarician. Y sí, yo pienso que a los libros se llega a través del placer. Podemos pensar que los grandes clásicos son aquellos libros que nos imponen en los colegios, en la educación, pero en realidad si han sobrevivido es porque son los libros más amados. Los libros que la humanidad no ha permitido que se pierdan en el olvido, se ha aferrado a ellos y ha intentado que sobrevivieran, inventando, buscando, copiando, y de esa manera han pasado de generación en generación, lo que podría parecer casi imposible, que las historias sobrevivan a los siglos. Y sin embargo, ha sucedido, sigue sucediendo, y para eso es muy importante la labor de quienes se dedican a la educación, a las bibliotecas y esas familias que en sus casas tienen libros y les leen cuentos a los niños antes de dormir. Yo quiero pedirte, Irene, una reflexión sobre el lugar del libro en una época como la nuestra, ¿no? Esta entrevista que muchos la estarán viendo pues, en sus pantallas del teléfono, en la computadora o ordenador, como dicen los españoles, pues es posible gracias a las plataformas digitales, lo cual es una gran ventana como cuando surgió Internet, ¿no? Claro. Pero el lugar del libro como objeto, sea en físico, sea electrónico, pues siempre está en entredicho, más aún en una época donde si uno ve en el transporte público, sea en el bus, en el metro, en la calle, las personas están con el teléfono móvil, ¿no? Mirando las pantallas y muy poco ensimismándose en texto, en una historia, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el libro en una época como esta? Yo tengo que reconocer que soy una persona de carácter optimista y frente al apocalipsis que habitualmente se predica sobre los libros, yo quiero ver los aspectos esperanzadores y prometedores. En las redes sociales, en Instagram, en TikTok, hay muchas cuentas dedicadas a hablar sobre libros, a discutir sobre libros. Y normalmente los libros que allí se muestran son libros de papel y no tanto libros electrónicos. Es decir, que hay mucha gente joven fotografiando libros para recomendarlos y suelen ser los libros en papel, porque son mucho más fotogénicos y como objetos son hermosos, se tocan, se palpan, se huelen, ¿no? Tienen esa corporeidad. Yo creo que somos afortunados porque vivimos en una época en la que podemos elegir, tenemos muchas formas de acercarnos a la lectura. Podemos hacerlo a través de los audiolibros. Mientras nos dedicamos a otras tareas, mientras vamos en el coche, podemos estar escuchando una voz que nos lee un libro. Podemos hacerlo a través de los libros tradicionales, que son estos libros que tienen la belleza del diseño, de algunas veces ilustraciones que se tocan, que pueden tener una dedicatoria, una firma del autor, que cuando alguien nos lo regala escribió unas palabras para nosotros, que los tenemos anotados, que nos pertenecen y que son de una manera muy especial parte de nuestra biblioteca. Pero si somos personas que viajan habitualmente o que tienen problemas de visión y necesitan un tamaño de letra más grande, tenemos las pantallas y los libros electrónicos para favorecerlo. De manera que ahora es más difícil encontrar excusas para no leer. Yo creo que todos estos formatos de libro colaboran, nos resuelven distinto tipo de problemas. Y no hay que pensar que compiten mutuamente. De hecho, en muchos momentos de la historia del libro ha habido simultáneamente varios formatos de libro y eso no ha significado que uno de ellos tenga que desaparecer ni que haya una competencia, sino una coexistencia, una riqueza de posibilidades. Y a mí me gusta pensarlo así, que ahora tenemos muchas opciones y que se están dando fenómenos que para mí son razón de esperanza. Por ejemplo, los festivales y las ferias del libro son más multitudinarias que nunca. De año en año se van rompiendo récords.
Yo ahora vengo invitada por el Hey Festival de Arequipa, que cumple su 10º aniversario y durante estos años ha crecido y está alcanzando una espléndida actividad y una capacidad de convocatoria extraordinaria. Los clubes de lectura, que es un fenómeno que se está extendiendo y muchísima gente decide reunirse para comentar libros, lo cual es hermoso, ya no solo leer, sino volver a la oralidad, para comentarlos, para hablar sobre ellos, para indagar en nuestras propias vidas a través de los libros y las lecturas y las emociones que despiertan en nosotros. Entonces yo siento realmente que hay esperanza para la lectura y que no tenemos que dejarnos llevar por esa impresión de que los libros se terminan. Los libros siempre han sido frágiles. Las personas que amamos la lectura nunca hemos sido una mayoría inmensa, pero sí una inmensa minoría. Y de eso, bueno, pues me gusta hablar. También El infinito en un junco cuenta esa historia. A veces la cultura ha estado en peligro y parecía que la hebra se estrechaba hasta casi romperse, pero nunca se ha roto totalmente y siempre ha habido suficiente cantidad de gente para mantener vivo el amor por los libros, y yo creo que eso seguirá sucediendo en el futuro, porque si algo somos los humanos es seres, criaturas sedientas de historias. Es muy particular el acto de leer un libro, la lectura, porque uno aparentemente está detenido, suspendido, apartándose del mundo para acaso comprenderlo, ¿no? Sí. Y un mundo tan pragmático como el actual, que incluso las humanidades o los cursos de humanidades, de filosofía, entre otros, en las universidades también, donde van perdiendo espacio, Sí. pues la lectura, cuando uno quiere defenderla, sostenerla, pues manifiesta o argumenta que ayuda a comprender a uno mismo, a los demás, como tú dices también en el libro, no ver al otro como un extraño, Sí. ¿no? En realidad es un yo distinto. ¿Qué, Sí. ¿Qué podemos decir de la lectura en un mundo como el actual? Sí, ahora el hecho de leer, estamos tan acostumbrados, es tan cotidiano que ya no nos asombra, pero en El infinito en un junco cuento la historia de cuando San Agustín vio por primera vez leer a San Ambrosio en silencio, ya no en voz alta, como se solía hacer en su época para otras personas o para uno mismo, sino en silencio. Y entonces esa lectura silenciosa a él le pareció realmente como una forma de desaparecer de la realidad y de la temporalidad y refugiarse en un mundo cuyas reglas elige el lector, elige cuándo entrar, cuándo salir, el tiempo sigue otro compás, en una hora de lectura se pueden atravesar años de una historia. Y también es una forma, yo creo que lo más parecido que existe a entrar en la mente de otra persona es leer un libro, porque para mí desde pequeña siempre la mayor intriga, lo más misterioso y enigmático era cómo funcionaba en la mente de otras personas, si veían el mundo como lo veía yo o de otra forma, ¿no? Y cómo sería saltar y durante un día vivir en otro cuerpo y ver la realidad desde otras coordenadas. Eso se puede hacer con un libro. Se puede viajar en el tiempo, se puede escuchar la voz de los muertos. Todas estas cosas parecerían arte de magia si alguien nos las contase y luego nos dijera, es que esto es lo que significa el libro. Entonces, para mí es una operación muy especial, es una actividad muy fascinante para ciertas personas. Y creo que hay que reivindicar el lugar que tienen hoy en el mundo, en este presente, en el que vemos que están en crisis tantas certezas. Las redes sociales que tanto han hecho para ponernos en comunicación a unos con otros, tienen también algunos peligros, que es el de empujarnos al enfrentamiento, a la discusión, al ataque, que es lo que más rendimiento tiene en términos de atracción del público, ¿no? y de llamar la atención.
en X, en Facebook, ¿no? en nuestras redes sociales. Sin embargo, creo que los libros, lejos de incitarnos al enfrentamiento, lo que pueden hacer por nosotros es explicarnos el punto de vista de otras personas, colocarnos en otra piel, en otro lugar, en otro país, en otras vidas. Mario Vargas Llosa, en La verdad de las mentiras, decía que somos lectores porque somos incapaces de resignarnos a vivir solo esta vida, y entonces tenemos ese apetito de existir de otras formas y en otros lugares y con otras identidades. Yo creo que además es un gran ejercicio para fortalecer la democracia, porque la democracia nos pide tomar decisiones no solo en función de nuestros intereses, sino teniendo en cuenta su impacto sobre otras personas. Tenemos que pensar en colectivo, no solo de una forma individual. Eso fortalece las comunidades, eso nos hace entendernos y ayuda a disminuir los conflictos, a intentar encontrarnos a través de la palabra, buscar soluciones para ayudar al prójimo. En el mejor de los casos, creo que la lectura puede ayudarnos a acercarnos a ese ideal, y por eso leer es un acto enormemente humanístico en un mundo que parece empeñado en premiar solo la rentabilidad instantánea. Así es, así es. Irene, hay algo que tú como escritora realizas constantemente que permite conjugar tanto la narración, porque El infinito en Cusco, como bien mencionabas, es una historia, puede ser una novela sobre el libro, pero también, por supuesto, ahí aparece, por supuesto, tu condición de filóloga, ¿no? La revisión de la cultura desde el punto de vista de la escritura, el dato histórico o mostrar la condición del hombre de una época determinada, más bien para dialogar con el presente, ¿no? Claro. Como para marcar qué tanto no hemos cambiado. En esencia, las formas, la tecnología, las formas políticas han variado, pero esencialmente las miserias, los méritos o grandezas de la humanidad se sostienen, ¿no? En tus columnas en El País constantemente también estableces ese diálogo, ¿no? Sí, es cierto. A mí, como estudiosa de los clásicos de la historia de la literatura, las obras que han perdurado a través de los milenios, siempre me ha parecido muy conmovedor que podamos leer autores de hace milenios y entender en esas voces que hay algo que compartimos, algo que nosotros también hemos experimentado, que nos ha preocupado, que nos ha apasionado, que nos ha atemorizado, que nos ha hecho llorar o reír. Creo que vivimos en un tiempo que exaspera las pequeñas diferencias, las fronteras, que muchas veces nos tiene discutiendo la imposibilidad de convivir juntos por las diferencias. Y creo que la literatura, y particularmente los clásicos, nos dan el mensaje opuesto. Si podemos identificarnos con lo que sintió Safo hace milenios, ¿no? Una mujer griega, o podemos sentir que un texto de Séneca habla sobre el presente, ¿cómo no nos vamos a poder entender con nuestros contemporáneos? Yo creo que insistir en esa raíz compartida de emociones, de necesidades, de pasiones, de anhelos que compartimos, nos ayuda a mejorar nuestra convivencia y a sentir que los problemas de los demás nos afectan, a ser más cuidadores, porque al final vivimos en el mismo planeta y nos salvamos todos juntos o nos vamos a pique todos juntos. Y yo creo que ese es un mensaje muy poderoso de esas obras literarias que llamamos clásicos. Irene, en una columna del País, ahí la tengo anotada, de junio de 2022, sobre los libros, tú decías, son como una promesa de tiempo por delante. El contexto era también que hablabas por qué uno acumula libros, ¿no? Sí. La biblioteca es una promesa también de tiempo por delante, los libros. Pero Sí. ¿cómo definirías al objeto libro? Yo creo que una biblioteca es también un autorretrato. Quien colecciona libros a través de esa conjunción de obras, de alguna manera también está expresando
sus intereses, sus preocupaciones, ¿no? Sus propios trayectos vitales. Una biblioteca es también el resultado, el precipitado de una vida y de todas las preguntas que nos hemos planteado a lo largo del tiempo. Los libros son objetos muy especiales. A mí me gustaría que quien lea El infinito en un junco tenga conciencia de todas las peripecias y avatares que han sido necesarios para que existan los libros tal como hoy los conocemos. Todos los ensayos, los intentos, los sistemas de escritura, los materiales que hemos utilizado para escribir sobre ellos. Y los libros son, además creo, una esperanza, ¿no? La esperanza de que vamos a poder ser todavía más sabios, que vamos a poder explorar todavía más historias, más vidas, y que por mucho que leamos, siempre quedarán grandes descubrimientos por hacer, que la creatividad es eterna. Irene, esta charla se tiene que acabar, pero no puede concluir sin que yo te haga esta pregunta que hace honor al nombre de la página, que es Lee por Gusto. Una página sobre libros, siempre interroga y busca que los entrevistados nos hablen de 5 libros favoritos, de tantos, ¿no? Pero si tuvieras que hablar de 5 libros, ¿cuáles serían? Es dificilísimo seleccionar, pero tal vez el primero de ellos sería La Odisea, porque es el libro con el que yo me enamoré de la literatura cuando mi papá me lo contaba antes de dormir. Otro sería la obra de César Vallejo, particularmente Trilce, porque mi papá le regaló ese libro a mi mamá y así se enamoraron, y yo siempre pienso que de alguna manera le debo al gran César Vallejo mi existencia en este mundo. Tengo también una gran pasión por la literatura escrita por mujeres, y en El infinito en un junco hablo de algunos de estos libros, por ejemplo las obras de la poeta romana Sulpicia, que nos ofrece como una pequeña mirilla para ver cuáles eran las inquietudes de una mujer romana hace tantos milenios, y de la literatura latinoamericana, que siempre ha sido un gran referente para mí, pues me atraen mucho las figuras de las poetas femeninas, pues como Juana de Ibarburu, como Blanca Varela en Perú, Alfonsina Storni, y David Vitale, ¿no? Son voces que para mí han sido muy importantes porque también me han hecho conocer un universo de escritura y una mirada distinta sobre el mundo, que es la de las mujeres poetas y creadoras. Irene, muchísimas gracias por darte un tiempo en esta visita agitada de tantas charlas, bueno, y de una ciudad también agitada con tanto tráfico, pero que te acoge con mucho cariño. Gracias. Es un viaje muy especial para mí, significa mucho venir al Perú. Gracias de corazón. Gracias Irene, y también a quienes nos han visto y escuchado.